Buenos días nuevamente, jóvenes. Vaya, vamos a recordar lo que vimos en la última sesión relacionado con los elementos constitutivos de un programa, que es lo que hemos estado analizando en las últimas dos sesiones. Veíamos que los programas están conformados por instrucciones, tipos de datos, variables y constantes, operadores aritméticos, lógicos, relacionales, de asignación. Ya estuvimos viendo esa parte, ya hicimos algunas prácticas también. Y por último teníamos la parte relacionada con las estructuras de control, si mal no recuerdo. Entonces, en ese sentido, íbamos a trabajar, habíamos trabajado, perdón, las partes anteriores y habíamos dejado todavía pendiente la parte de las estructuras de control, que es el tema que nos atañe en esta sesión. Así que vamos a estar platicando un poquito acerca de las estructuras de control. ¿Sí? Vaya, fíjense que en términos generales las estructuras de control son instrucciones que interrumpen la secuencia normal de la ejecución de un programa. Esto significa que una estructura de control permite que se realicen unas instrucciones y omitir otras, dependiendo o de acuerdo a la evaluación de ciertas condiciones que nosotros realicemos. Entonces, en ese sentido, en términos generales, las estructuras de control nos permiten, digamos, poder omitir o poder realizar ciertas actividades dependiendo de las condiciones que nosotros le estemos diciendo al programa que evalúe. Entonces, esto a la larga, fíjense que en la parte de ya el de estar desarrollando programas, esto es sumamente utilizado, ¿verdad? Eh, si ustedes recuerdan en los ejercicios cortos que hemos hecho, incluso ya hemos utilizado algún tipo de bifurcación, le llamábamos en ese momento, que lo que hacía era que permitía poder realizar una u otra operación dependiendo de si la condición cumplía o no cumplía. Entonces, en términos generales, digamos que por ahí va enfocada la parte de las estructuras de control. Vaya, en términos generales, existen dos tipos de estructuras de control. Tenemos las estructuras de control selectivas y las estructuras de control repetitivas. A grosso modo ya vimos algo sobre las dos, fíjense. Vaya, estuvimos viendo en la parte, por ejemplo, del ejercicio del año bisiesto, utilizamos una estructura de control selectiva, que sería el si o el if. Si se recuerdan, el encargado de hacer la evaluación de las operaciones y de las condiciones, que si era divisible entre 400 o si era divisible entre 4 y no divisible entre 100. Entonces ahí estuvimos utilizando un tipo de estructura de control de tipo selectiva, que permite seleccionar una u otra actividad, una u otra operación, dependiendo de la condición, ¿verdad? Y tenemos por otra parte las estructuras repetitivas, que estas básicamente lo que nos permiten es poder repetir una cierta actividad mientras una condición se cumpla o no se cumpla, dependiendo de cómo nosotros estemos programando la lógica. En ese sentido también ya hemos visto un poco sobre ello cuando, si se recuerdan, pedíamos, no me recuerdo si estábamos pidiendo un número, y que mientras el usuario no ingresara un número válido, no continuábamos, ¿verdad? Sino que evaluábamos el número y si el número no cumplía con las características que nosotros esperábamos en el programa, lo regresábamos y le volvíamos a pedir el dato. Ese es a grosso modo un ejemplo de las estructuras repetitivas que nosotros lo vimos en Raptor como la actividad de loop. Entonces por ahí anda la parte relacionada con las estructuras de control. En general, digamos que vamos a tener algo parecido a esta ilustración. Miren, inicialmente, ¿qué vamos a tener? En este caso, digamos, un programa que es secuencial sin ningún tipo de estructura de control. Miren, tendríamos este programa, que básicamente lo que hace es que realiza las instrucciones una tras otra de forma secuencial, sin hacer ningún tipo de bifurcación o validación.
Entonces, esto digamos que es un ejemplo de programa sin utilizar estructura de control. Sería esto. Ahora bien, ¿cómo se vería un programa utilizando una estructura de control selectiva? Tendríamos esta ilustración, miren. Que aquí en este caso ya estamos utilizando una condicional o una condición en base a la cual, si esta nos retorna falso, realizamos la instrucción 4. O si nos retorna verdadero, realizamos la instrucción 5 y así sucesivamente hasta llegar al final de nuestro programa, ¿verdad? Dependiendo. Igual aquí, como si se recuerdan, podemos realizar incluso evaluaciones adicionales, ¿verdad? Si la condición cumple, o hacer una segunda evaluación, o si la condición no cumple, hacer una segunda evaluación. O sea, eso lo podemos hacer. Digamos que son como especie de evaluaciones anidadas. Pero en general, digamos que la forma básica de un programa utilizando condicionales visto de forma gráfica sería de esta manera. Ahora bien, tenemos por otro lado la parte de las iterativas o repetitivas, ¿verdad? Las estructuras de control repetitivas que, como mencionábamos, nos permiten repetir una u otra actividad mientras una condición se cumpla o no se cumpla, dependiendo la lógica que nosotros le estemos dando. En ese sentido, si lo queremos ver de forma gráfica, sería así como esto, miren. Tenemos la estructura, tenemos el condicional, realizamos la instrucción y dependiendo de la condición que tengamos aquí en esta parte, mientras sea verdadera para esta ilustración, va a entrar a la instrucción 6 y va a regresar a hacerla nuevamente la evaluación, ¿verdad? Entonces vuelve a dar verdadero, vuelve a realizar la instrucción y regresa nuevamente a hacer la evaluación. Normalmente aquí dentro de estas instrucciones siempre vamos utilizando algún dato de control, ¿verdad? Que nos permita, ya sea algún dato que vayamos incrementando o alguna otra asignación que hagamos en este punto que nos permita que cuando lleguemos aquí, la condición de una u otra forma cambie. O la otra es que, por ejemplo, si estamos haciendo un recorrido, que nosotros le definimos en este punto, que lo haga 10 veces, por ejemplo, que lo haga 10 veces. Y entonces lo va a estar realizando esta actividad 10 veces. Otra de las opciones es que aquí nosotros tengamos una condición que la vayamos evaluando en base al resultado que nos vaya dando aquí. Entonces, aquí hacemos una asignación y ya cuando el programa regresa con el nuevo valor que hemos hecho en esta asignación y le evalúa, pues en un momento dado tiene que dar falso, ¿verdad? Y ya se sale. Ya se sale. Aquí digamos que eso evita que se haga un bucle infinito, digamos, un programa de repetición infinita. Entonces, eso va a depender mucho de la condición que nosotros estemos trabajando, pero digamos que a nivel general, estas serían como las representaciones de los programas sin utilizar estructuras de control, utilizando estructuras de control selectiva y utilizando estructuras de control iterativas o repetitivas. Igual, digamos que todas estas las podemos mezclar, ¿verdad? Las podemos mezclar sin ningún problema. De hecho, por muy básico que sea el programa que estemos realizando, normalmente vamos a necesitar realizar una combinación de todas ellas. Por eso es importante que podamos tener un poco claro o las podamos conocer para que se nos facilite a la hora de estar realizando las tareas dentro del programa. Vaya, entonces dijimos que hay dos tipos de estructuras de control. Tenemos las selectivas y las repetitivas. En el caso de las selectivas, como ya lo pudimos apreciar en la imagen anterior de forma gráfica, se evalúa una condición y en función del resultado de la misma, se realiza una u otra actividad. Digamos que eso ahorita ya nos queda bien claro porque ya lo vimos ahí de forma gráfica. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las estructuras de control selectivas más utilizadas. Fíjense que las más utilizadas son las siguientes. Sería si, entonces, o el if then, que es la forma en la que realmente las vamos a utilizar, porque normalmente ahorita hemos hecho como una mezcla, ¿verdad?, entre español e inglés, pero cuando estamos ya desarrollando código y en nuestro caso que lo vamos a hacer en C#, todo se trabaja las palabras reservadas, que en este caso serían el if then,
lo vamos a estar utilizando en inglés, ¿verdad? Entonces, por eso se los he puesto aquí en paréntesis también, para que ya lo vayamos teniendo en consideración, ¿verdad? Porque cuando estemos desarrollando no vamos a encontrar este tipo de instrucciones en español, sino que van a ser en inglés. Entonces tenemos la estructura selectiva sí, que es con la que un poco hemos estado trabajando. Entonces, básicamente esta se realiza la evaluación y dependiendo el resultado, se realiza una acción. Tenemos también una variante de esta estructura que es la sí, entonces, si no, que básicamente sería la sintaxis o la forma de verlo en inglés sería if then else, que básicamente cómo funciona. Evalúa una condición, dependiendo del resultado, realiza una acción dentro del then o se va a realizar una segunda acción u otra evaluación en la parte del else. Y aquí dentro del else nosotros le podemos volver a anidar otro if o realizar X instrucciones. Entonces esta es una variante del if then. Ya lo vamos a ver, ya cuando estemos programando lo vamos a ver mucho más claro, porque en vez de ir utilizando el if then, lo vamos a hacer con el if then else. Por ejemplo, va a haber momentos en los que va a ser necesario utilizar este tipo de evaluación, porque fíjense que de entrada una de las desventajas del if es que si nosotros lo vamos haciendo solo con if, el programa va haciendo todas las evaluaciones. En cambio, con el if then, si la condición cumple independientemente de la cantidad de instrucciones que tengamos en la parte del else, una vez cumpla aquí, realiza la actividad que va dentro del then y ya no evalúa nada más, no pierde tiempo queriendo hacer evaluaciones extras. Ahora, si aquí no cumple, se va buscando con el else hasta que encuentra la condición que se está buscando. Entonces, esto ayuda bastante ya en la práctica a optimizar bastante nuestro código, que eso es bien importante, fíjense. Y tenemos la otra estructura de control selectiva que sería según hacer, o sería el select case o switch, específicamente para C#. Digamos que la forma del inglés de esta acción sería el select case, pero realmente se los he agregado aquí en la parte de esta palabra switch, porque el equivalente al select case en C# es el switch. Entonces esta lo que permite es, le enviamos un dato y lo comienza a evaluar y dependiendo de la condición o lo que nosotros andemos buscando, así asignamos uno u otro valor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, básicamente, digamos que por ahí anda la forma de las estructuras selectivas básicas que se utilizan y que van a ser necesarias a la hora de estar realizando nuestra codificación. Vamos a continuar entonces. Aquí les he dejado, fíjense, unos pequeños ejemplos, digamos, para que veamos más o menos cuál es la sintaxis, aunque esto, para que lo vayamos comenzando a familiarizarnos. Sin embargo, esto lo vamos a ver más a fondo ya cuando comencemos a ver la sintaxis propia del lenguaje de programación C#. Aunque ya es importante que nos vayamos haciendo una idea, ¿verdad? Nos vayamos familiarizando. Así que aquí les dejo estos pequeños ejemplos. En este caso sería de la sintaxis. Vaya, entonces en ese caso la sintaxis general, digamos, del if then sería de esta manera. Tenemos la palabra reservada if, de ahí tenemos la condición, tenemos la palabra then y de ahí tenemos que vamos a realizar la acción dependiendo de la condición, ¿verdad? Y la evaluación que nosotros hagamos. Básicamente esa es la estructura y lo cerramos. Cerramos la estructura de control. Esa digamos que es la estructura básica. Ahora bien, tenemos la parte relacionada con el sí, entonces, si no, que sería el if then else. En este caso, hacemos la evaluación de la condición y dependiendo del resultado, realizamos la acción S1 en este caso. De lo contrario, pasamos a realizar
Aquí en este caso la acción S2 directamente, ¿verdad? Pero como les mencionaba, aquí también podemos anidar más validaciones si fuera el caso o si fuera necesario. Entonces en este caso se hace la estructura básica, se realiza la acción directamente. Entonces esta prácticamente sería la sintaxis del condicional y la estructura de control if then else. En el caso de la estructura de control select case o switch, aquí se ve un poco más más complejo, ¿verdad? Pero al final es bien sencillo. Simplemente tenemos la evaluación con la palabra reservada, tenemos la expresión que aquí normalmente le mandamos un valor, ¿verdad? Que es el valor que vamos a estar analizando dentro de la estructura. Y dependiendo, si el valor, por ejemplo, aquí nosotros le definimos que es tal cosa, vamos a realizar la acción S1. De lo contrario, si no es eso, sino que es otra cosa, pero sí le tenemos que ir especificando aquí qué es lo que se espera, ¿verdad? Ahora, si hacemos todas las validaciones que nosotros esperamos y no encuentra no coincide ninguna, vamos a pasar a realizar otra acción, que es básicamente estas acciones siempre se definen como la acción por default. La acción por default, o sea, si no encuentra ninguna coincidencia de las evaluaciones que nosotros le estamos intentando pasar aquí, entonces va a realizar una acción por defecto, que digamos aquí en este caso ya es una acción genérica porque no es un dato que nosotros estemos esperando. Entonces básicamente sería de esta forma. Básicamente sería de esta forma. Igual aquí, ¿verdad? Igual aquí es básicamente la misma estructura, ¿verdad? Solo que aquí lo expresamos en otro caso y aquí else, que básicamente es lo mismo. Ya vamos a ver que en C# es default, ¿verdad? No se utiliza esta palabra reservada ni esta, sino que se utiliza el default. Pero a manera de forma didáctica, digamos, se presenta así para que podamos tener la idea clara de qué es cómo es la lógica en la que funciona esta estructura de control. ¿Sí? Fíjense que la parte de las estructuras de control repetitivas, básicamente, como les mencionaba anteriormente, lo que hacen es que repiten una u otra acción dependiendo de una condición, ¿verdad? Puede ser dependiendo del resultado de la evaluación que se está haciendo, o incluso puede ser que nosotros ya le hayamos definido el número de veces que nosotros queremos que se repita esa actividad. Podemos tener las dos variantes. Entonces, ¿cuáles son las estructuras de control repetitivas básicas? Tenemos el mientras, que sería el while, el hacer mientras, que sería el do while, que es una variante del while, y tenemos el desde, que sería el for, ya en código. Entonces, básicamente, estas son como las estructuras de control repetitivas básicas, las que vamos a necesitar sí o sí. Entonces, el while lo que hace es que repite una acción o un bloque de código mientras la condición se cumpla, ¿verdad? O no se cumpla, dependiendo de lo que nosotros le especifiquemos. El hacer mientras es una variante que tiene, digamos, la diferencia es que realiza una acción y de ahí hace la evaluación. En cambio, el while hace la evaluación inicialmente y de ahí realiza el bloque de código. En cambio, aquí no, porque aquí, digamos, la primera acción la realiza sí o sí. Ya la segunda acción la va a hacer dependiendo de la evaluación que tenga en la estructura while. Es una variante que ya van a ver que cuando estemos programando ahí se va a ver la necesidad y se le va a ver más la diferencia, ¿verdad? De cómo es que funciona. Y tenemos la estructura de que básicamente esto nos sirve para recorrer, por ejemplo, qué sé yo, recorrer un arreglo o recorrer una colección de datos. Un arreglo es básicamente como una colección de datos, ¿verdad? Como una especie de matriz que es lo que nosotros conocemos y hacemos el símil con la parte matemática. Y aquí nosotros le podemos especificar desde dónde
hasta qué punto va a iterar, o sea, cuántas veces va a iterar. Normalmente cuando estamos iterando, por ejemplo, un arreglo, le ponemos que el límite va a ser la longitud del arreglo, el número de datos que tenga el arreglo o la colección, digamos. Entonces, más adelante vamos a ver eso más a detalle, no se preocupen ahorita con eso. ¿Cuál sería la sintaxis básica? Tenemos la palabra reservada, tenemos la condición y las acciones. Aquí tendríamos las acciones. Y aquí termina. Básicamente, dependiendo de la condición, esta va a dejar va a continuar, digamos, en la siguiente actividad mientras la condición se cumpla o no se cumpla, que digamos que la condición es la que especificamos en esta parte. A diferencia del hacer, que como les mencionaba, primero hace una acción, miren, y el mientras está hasta la parte de abajo. Entonces, esta acción sí o sí se va a realizar, esta acción. La segunda acción va a depender de la expresión y de la condición que nosotros tengamos acá. En cambio, acá no, miren, acá si la condición de entrada no se cumple, ya no va a entrar ni siquiera una vez a realizar estas acciones. En cambio, aquí no, aquí va a realizar estas acciones independientemente se cumple o no se cumple la condición. Y la siguiente acción o la siguiente repetición sí va a depender de la expresión que se tenga aquí, ¿verdad? La condición. Entonces, esa es un poco la diferencia que hay entre el while y el do while, que el do while básicamente es una variante. De ahí tenemos el desde, que sería el for, que básicamente aquí le especificamos, como les decía, a dónde va a iniciar y hasta dónde va a llegar. Entonces, básicamente nosotros aquí le ponemos, le definimos el número de repeticiones que queremos que realice. Entonces, desde dónde hasta dónde. Y mientras el límite no se cumpla, el programa va a estar iterando, realizando las acciones que tenga internamente. Aquí podemos tener una infinidad de sentencias, una infinidad de acciones, dependiendo de lo que nosotros estemos programando y del resultado que nosotros esperemos de nuestro programa. Entonces, básicamente esta, digamos que es la sintaxis de la estructura de control repetitiva desde. Entonces, con estas estructuras de control ya nosotros complementamos y básicamente ya con todas estas sentencias podemos realizar programas bastante complejos, digamos. Ya con esto ya podemos realizar programas complejos. Básicamente esta es como la base y lo que más vamos a necesitar para realizar nuestros desarrollos.